Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios me les bendiga. Un gusto poder estarnos viendo. No nos hemos podido ver por las razones que pues bueno ya conocemos, pero es una bendición el poder estar aquí con ustedes a través de este medio. El propósito de este video, ¿cuál es? Bueno, es un video corto, un video pequeño en el cual quisiera hablarles temas que se relacionan con lo que estamos viviendo, temas que se relacionan con lo que estamos pasando. Quisiera que fuera una secuencia de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios ha estado hablando a mi vida a través de una lectura en el Éxodo. Y yo titulé este tema Israel en tiempos del virus. Israel en tiempos del virus, porque el pueblo de Israel también se había contagiado de algo. El pueblo de Israel estaba contagiado y necesitaban ser liberados. Y hay un paralelismo en esa liberación del pueblo de Israel hacia Egipto y luego hacia el desierto y luego hacia la tierra prometida con mucho de lo que estamos viviendo. Y como pretende ser un video corto, quisiera comenzar hablándote ahí en Éxodo, en el capítulo 3 y en el versículo 7 y 8. Y dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Lo primero que vemos en esta lectura es el Señor hablando con Moisés y haciendo el llamado a Moisés, diciéndole: Moisés, yo he visto sus aflicciones, he oído su clamor, escuché su clamor y entonces he venido a rescatarlos, he venido a liberarlos. Así que yo necesito que tú vayas y que lleves un mensaje que yo tengo para ti para poder liberar a mi pueblo. Entonces aquí Dios hablando con Moisés, Moisés responde algo ahí en Éxodo 4, en el versículo 1, Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Entonces Moisés le dice: oye, pero no me van a creer. Yo te estoy escuchando, yo vi una zarza ardiendo que no se consumía, yo te estoy viendo, entonces yo creo, pero ellos no van a creer. Ellos, con lo que yo les diga, no será suficiente. Pero entonces Dios también le da una respuesta. Y ahí en Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, dice así: si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Hay algo muy interesante. Esta sabemos que es la primer plaga que azota al pueblo egipcio, que es cuando las aguas se convierten en sangre. Y aquí me brincaba algo muy interesante. Casualmente la primera plaga tiene mucho que ver con uno de los clamores y de las angustias que vio Dios del pueblo de Israel. ¿Cuál fue? El faraón dio una orden. Cuando vio que el pueblo israelita comenzaba a acrecentarse, comenzaba a ser grande en número, el faraón da una orden. Todos los hijos de los israelitas recién nacidos, al ser niños, tenían que ser ahogados en el río. Esto fue algo tremendo, como al faraón egipcio se le ocurre esta cosa tan grande y tan terrible. El niño, una vez que naciera, en cuanto naciera, si era varón, echado al río, que se ahogara en el río. Era tremendo esto. Pero también vemos a Dios en medio de esta terrible situación, de este terrible acontecimiento donde Faraón dice que todos los varones tenían que ser ahogados en el río, los niños recién nacidos. Ahí Dios muestra cómo estaba con su pueblo en medio de esa angustia y en medio de ese clamor. Ahí libera a Moisés. Libera a Moisés para después llamarlo para que Moisés los libere a ellos. Es su forma de trabajar de Dios. Así es como Dios trabaja. En medio del problema Dios ya está ahí. En medio de la angustia Dios ya está ahí. En medio del clamor Dios ya se hace presente. A veces no lo vemos. Nadie de ahí sabía que el niño en la canasta por el río, aquel niño que los demás no vieron, aquel niño que creció en casa del faraón, era propósito de parte de Dios. Pero aquí vemos cómo esta plaga que azota al pueblo egipcio, tiene mucho que ver con sus acciones. Pero Dios estaba en medio del pueblo, Dios estaba ahí, Dios estaba preparando la libertad para un pueblo que estaba sufriendo y que estaba levantando un clamor. Esta es la primera parte, mis hermanos. Estaremos viéndolo en los demás. Por lo pronto, Dios me les bendiga. Un gusto poder haberles compartido un poco de esto. Entendamos qué es lo que Dios quiere hablarnos y lo iremos entendiendo con los demás videos. Un abrazo. Dios me les bendiga mucho.